Mega Noticias León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como todos los jueves, es un gusto y un placer el que me permite ingresar a sus hogares con su programa Conversando. Déjeme decirle que hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues decidió no validar de legal la reforma al Poder Judicial de la Federación, la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no le alcanzaron los votos. Necesitaba de 8 votos, la mayoría calificada, para pues validarla o no validarla. Y posteriormente el entrar al análisis profundo a esta iniciativa presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara, de anular parte de esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero, bueno, recuerda usted, presentada por López Obrador, pero ni siquiera se llegó a eso, a analizarla en la profundidad. Simple y sencillamente no se pudo, quedó pues en el limbo. Yo agradezco al magistrado del Poder Judicial de la Federación, Ariel Rojas Caballero, el que esté el día de hoy para platicar. Me decías que llegabas triste luego de esta decisión. Pues bueno, no alcanzaron los 8 votos. Oh, pues es un día muy triste para el Estado de Derecho, para el futuro de nuestro país. Creo que pues esta decisión de declarar improcedente la acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, pues además de que es un grave retroceso en lo que es el derecho procesal constitucional, pues deja a los ciudadanos en una situación muy complicada, porque pues esto será indicativo junto con la otra reforma, la de la supremacía constitucional, de que cualquier cosa puede llevarse a la Constitución y no habrá un medio de defensa. Creo que la relevancia del proyecto del ministro González Alcántara en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, por el PRI, por el Movimiento Ciudadano y unos partidos locales, es que reconocía que hay principios que en la Constitución no pueden alterarse, que le dan su forma, su razón de ser. Algunos les llaman decisiones políticas fundamentales, otros les llaman cláusulas pétreas, pero lo cierto es que es lo que le da el ser de la Constitución. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de la soberanía popular, el federalismo, la división de poderes, el Estado laico, el federalismo, el municipio libre, pero sobre todo los derechos humanos, el juicio de amparo y los otros mecanismos de control constitucional. Entonces, creo que el que se haya sobreseído en esta acción de inconstitucionalidad, es decir, que no se haya entrado al fondo porque no se alcanzaron los 8 votos para hacer el análisis del fondo del asunto, pues es una situación grave que pone a los mexicanos en una situación muy complicada, junto con el otro decreto, el que se publicó recientemente en el 31 de octubre, que establece la improcedencia del juicio de amparo, de las controversias y acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. A ver, al principio sí le dan de entrada, ¿no? Cuando habían sostenido algunos que no tenían figura jurídica los partidos políticos. Hoy se determina que sí tenían figura jurídica, para empezar, al inicio de la sesión, ¿no? Sí, el proyecto del ministro González Alcántara, pues traía varios temas que se decidieron, el de la competencia de la Corte, el de la precisión de la norma impugnada, que era el decreto de reformas constitucionales que se publicó el 15 de septiembre de este año en materia del Poder Judicial. Se estableció que las acciones eran oportunas, se estableció la legitimación, por lo menos de los partidos políticos nacionales. Entonces, hasta ahí hubo acuerdo de que, pues como tenía un alto contenido electoral, las dirigencias de los partidos tenían legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. El problema
surgió cuando vienen las causas de improcedencia y pues 4 ministros pues decidieron que no es procedente en la acción de inconstitucionalidad revisar una reforma a la Constitución, ni siquiera por vicios de procedimiento, lo que considero que es un grave retroceso en materia de derechos humanos para nuestro país, porque ni siquiera un procedimiento de reforma constitucional tan viciado como el que generó la reforma al Poder Judicial pudo ser analizado. El proyecto del ministro todavía iba más allá, analizaba el fondo y declaraba la validez de algunas partes. Ajá. En otras se autocontuvo, pero en el tema de elección popular de jueces y magistrados estableció que era violatorio de los estándares tanto de independencia judicial como de democracia efectiva. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay algunos hoy que dicen que pues, los ministros aplauden la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber simple y sencillamente validado a la Constitución política. A ver, yo creo que eso es importante porque fue la discusión final que introdujo la ministra Lenia Batres. Simplemente lo que resolvió la Corte es desestimar las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no hay un pronunciamiento de la Corte. ¿Validar sí o no? La Corte no hizo eso. No hizo nada. Simplemente dijo, desestimo la acción porque no hay 8 votos para poder entrar a hacer el análisis de fondo. Pero ¿es necesario la validación o no? En este momento o en otro escenario, no sé, no se alcanzaron los 8 votos de mayoría. Si en algún momento cambiase la opinión, pudiese llevar. ¿Qué pasa si no es validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver, yo creo que aquí lo que hay que explicar es que todas las normas constitucionales o legales tienen una presunción de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque las hacen los órganos representativos del pueblo. Entonces, es a través del juicio de amparo, de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad que se cuestiona la validez de una ley o en este caso de una reforma a la Constitución. Entonces, pues es claro que pues es Constitución, se está llevando a cabo, tiene la presunción como elemento de ser constitucional, de ser convencional. Ahora, lo que se resolvió en la Corte no presupone, por ejemplo, que el tema de los juicios de amparo, pero pues viene el otro problema que es precisamente este nuevo decreto del 31 de octubre de este año que establece la improcedencia incluso del juicio de amparo para cuestionar reformas constitucionales. Y esto complica la cuestión y nos deja a los ciudadanos en una situación muy complicada. Imagínate tú que se le ocurra al Poder Revisor de la Constitución es restablecer la tortura, la pena de muerte, los azotes, quitar el voto a las mujeres, desconocer el Estado laico, acabar con el federalismo, que es un problema, es un dolor de cabeza el federalismo, mejor vamos a hacer un Estado central, vamos a acabar con el municipio libre. Pues lógicamente no vamos a tener un medio de impugnación contra esta locura. Sí. Y la Constitución, desde un punto de vista, digamos, académico, pues ya no es la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917, sino es otra cosa. Es una hoja de ruta de los gobiernos que yo he calificado neofascistas populistas, que ya lo hemos visto en otras latitudes. El caso más grave es el de Venezuela, pero ya se repitió en Bolivia, se repitió en Ecuador, incluso hasta en El Salvador. Entonces, y lo primero que hacen es la purga y captura del Poder Judicial, porque es estratégico para todo lo que viene después. ¿Y la postura del ministro Pérez Dayán, cómo la calificas? ¿Qué lectura le das? Pues mira, él tomó la posición, digamos que tradicional. O sea, había un criterio, un precedente claro de la Corte que correspondía a otros tiempos, en el sentido de que no se podía cuestionar una reforma constitucional. ¿Él en su momento lo planteó así? Así, incluso hay jurisprudencia en ese sentido, que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra reformas a la Constitución, pero se nos olvida que pues en México han pasado muchas cosas.
Primero, la gran reforma de derechos humanos del 2011, el 10 de junio de 2011. Entonces yo les explico a mis alumnos que la Constitución no solo son esos 136 artículos, sí es una Constitución muy gorda porque son todos los tratados en materia de derechos humanos. Ya desde 1998 México había aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y eso involucra que México está obligado a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Un tratado internacional por encima de la propia Constitución? No, porque en un acto de soberanía en materia de derechos humanos, el Estado mexicano se compromete a respetar los derechos humanos. Y es el caso de la Convención Americana, el Pacto de San José o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ratificó desde 1980, nada más que no tenían el rango que en 2011 se les puso. Yo explico que los derechos humanos actualmente en nuestro país, así lo dice el artículo primero, están en el penthouse del edificio jurídico. Entonces, todos los actos de todas las autoridades, incluso el legislador, incluso el poder revisor de la Constitución, deben estar de acuerdo con derechos humanos. ¿Qué pasa cuando México acepta en 1998 la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la Corte Interamericana analiza todos los actos del Estado, incluso la Constitución. Hay un caso paradigmático de la Corte Interamericana, que es el caso Olmedo Bustos contra Chile, la última tentación de Cristo. El tema de censura previa por la famosísima película de la última tentación de Cristo, que la Corte Interamericana condena a Chile no solo a quitar la censura previa, sino a eliminarla de la Constitución de Chile. Hay dos casos en México donde expresamente la Corte Interamericana nos ha condenado a cambiar nuestra Constitución porque es inconvencional. El caso García Rodríguez y Reyes Alpizar del 25 de enero de 2023 y el caso Sonpaxle Tepixtle y otros contra México del 7 de noviembre de 2022. La Corte Interamericana dijo: tu artículo 19, que establece la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, quítalo de la Constitución. El arraigo federal que tienes en tu Constitución es inconvencional, quítalo de tu Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la Constitución puede ser revisada por un tribunal internacional, pero la jurisdicción internacional es subsidiaria, es decir, es el caso extremo. Las cosas las tenemos que resolver ahora. Me encantó la intervención del ministro Pardo Rebolledo en la sesión de hoy, porque él insistió en este tema, y en este tema, bueno, pues nos obliga a reflexionar que esos criterios que tenía la Corte, que no respondían a este nuevo estado de cosas, pues debe permitir que pues, lo haga la Corte mexicana y no esperarnos a que la Corte Interamericana nos condene, como seguramente nos va a condenar por una reforma que yo lo he dicho y lo planteé en un congreso, es la reforma más grave a la independencia judicial en el mundo en este momento. La relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados estuvo hoy en México y expresó su preocupación grave por esta reforma que tiene todos los puntos de lo que es un grave retroceso en materia de derechos humanos, porque la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos, a tener un juez que pueda resolver sin presiones, sin compromisos sociales, cualquier controversia. Ahora, viene un juicio de amparo. ¿Es una nueva alternativa? ¿Se abre una nueva puerta? Sí, el tema es aquí, es ese decreto del 31 de octubre de este año, que establece que en la Constitución que es improcedente. Claro que se daría lo que llamamos una falacia de petición de principio. O sea, se puede impugnar y decir, oye, pues precisamente es lo que estoy impugnando. Entonces, estúdiame esto. Claramente, como se dijo en la sesión de hoy, es una reforma que además de ser retroactiva, porque ¿en beneficio? En perjuicio, ¿verdad? Porque dice que todos los asuntos en trámite es improcedente. Oye, yo presenté mi juicio de amparo antes, porque me estás aplicando una regla retroactivamente en mi perjuicio. Pero además me estás limitando el acceso a un recurso sencillo y rápido, artículo 25 de la Convención Americana, de tal manera que no me puedo defender. ¿Qué tal? Vuelvo a lo mismo, que la Constitución diga que se reimplanta la pena de muerte en México.
pues finalmente los ciudadanos no podemos defendernos de eso. No se podría. Pero entonces, el juicio de amparo es también ya... Pues, cosa a ver, yo juzgada. creo que se va a intentar, los ciudadanos están en el derecho de intentarlo, hay todos los elementos para que se pueda hacer. En este momento, como se desestimó la acción, la Corte no tiene un pronunciamiento claro, porque incluso, si bien es cierto que antes de la reforma de octubre de este año en materia de supremacía constitucional, la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo establecía esa improcedencia, lo cierto es que se podía inaplicar por los jueces por el control de convencionalidad. Sí. Parte de lo que la Corte Interamericana ha impuesto a México, precisamente para velar por los derechos humanos, desde el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, es que todos los jueces mexicanos estamos obligados a hacer un control de convencionalidad ex oficio. En esta locura del 31 de octubre, la tenían prevista en la iniciativa, en el artículo primero, reflexionaron y lo quitaron. Pero el control de convencionalidad vino con una condena a México, varios casos, pero el primero fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco. De tal manera que todos los jueces mexicanos de cualquier nivel estamos obligados a desaplicar, es decir, a no aplicar normas que estimemos que son violatorias de derechos humanos. ¿Y esa norma qué puede ser la Constitución? Yo creo que sí. ¿Puede ser una ley? Sí. ¿Puede ser un reglamento? Sí. Pero desde la misma Constitución. Porque eso finalmente puede llegar a San José de Costa Rica en la Corte Interamericana. Ahora, irse al juicio de amparo lleva mucho tiempo, o lleva tiempo. A la par ya se está aprobando 13,000 millones de pesos, una cifra, la verdad, impresionante para un proceso que costó o costaría más que el que vivimos el 2 de junio para elegir vía tómbola y así nomás táchale y a ver si alcanzas, porque son muchos los aspirantes a jueces, a ministros, y pues ya no la paras. Es decir, los tiempos aquí son determinantes. El problema es que no se han acatado las suspensiones que se decretaron en los juicios de amparo. Creo que ahí hay responsabilidad. Y no acatar una suspensión significa un delito. Un delito y girarte una orden de aprehensión para que la cumplimente la Fiscalía General de la República. Así está pasando. La crisis del Estado de Derecho en México pues, ha evidenciado porque no se están acatando las decisiones de los jueces. Mira, tengo un dato que creo que... ¿Ya girado órdenes de aprehensión? No, todavía juez? no, ¿verdad? No, los jueces, es que aquí se requiere de la intervención en este caso, cuando hay una violación a la suspensión, es un caso que requiere de la intervención de la Fiscalía. Entonces, necesariamente el juez pues le da vista al Ministerio Público para que integre la carpeta correspondiente, la carpeta de investigación, e inicie pues lo que le corresponde a la Fiscalía por violación a una suspensión. Que ahí se puede quedar, como en el pasado, se archiva, se reserva o simple y sencillamente no procede. A mí lo que me llama la atención, y creo que es lo que nos tiene que a los mexicanos mover, que se aprueba una reforma con tantas inconsistencias como la que se vio hoy en la sesión, de que los ministros no saben si se requieren 8 votos o 6 votos, o 6 votos, porque pues el texto reformado dice 6 votos, y luego el transitorio dice que no hay posibilidad de ninguna interpretación. Sí, pero la Corte ahorita tiene 11 ministros, no 9 como en la reforma. O sea, la reforma está tan mal hecha que ni eso se previeron, como el tema de quién va a ser el presidente de la Corte y cuánto va a durar, que tampoco quedó claro en la reforma. Así tiene muchas inconsistencias. Otra más grave, no dice cómo se van a postular los magistrados o magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral, de las 5 salas regionales. Y así como eso te puedo contar muchas de las erratas evidentes que tiene una reforma que se hizo al vapor y sin un costo-beneficio. A mí me llama la atención que la presidenta diga que ¿por qué 13,000 millones de pesos? O sea, esto se debió haber calculado y están obligados a hacerlo antes de presentar una iniciativa de reforma.
Se tiene que hacer el costo-beneficio, 46% más que la elección del 2 de junio de este año. Sí. Pero pues que comentó después que serían 7,000 millones, no los 13,000 millones. A ver, para un pueblo como México, con tantas carencias en materia de educación, de salud, de seguridad, ¿no sería mejor gastar esos 13,000 millones en otra cosa? No, y aparte no es como ir al mercado, ¿verdad? Déjame en tanto y aquí tengo dinero para pagar. No, tú vas preparado para. Cuando tendría que celebrarse esta elección, pues se tiene que establecer cuánto y por qué, ¿no? Y el costo-beneficio, porque lo platicamos hace algún momento, ni siquiera tendrán prerrogativas como los partidos políticos. No. ¿Y qué va a tener el ciudadano? Pues un spot pequeño de Pedro González, de Juana Gutiérrez, de Gabriel Hernández, y así para poder decir, él quiere ser magistrado, ministro. Y luego lo peor, pero quiere ser magistrado o juez de distrito y pues no estudió, pues trae un 8 de calificación. ¿Y quién está dando la carta de recomendación? Sus vecinos. El vecino Pedro el Tortero, Juana la de la tienda de abarrotes, con todo el respeto que me merece, y con eso. Pero lo peor es que se la están dando. ¿Y qué estudiaste? No, pues, ¿cómo se llama? Soy abogado laborista o mercantilista. ¿Y qué quieres ser? Juez de distrito. Es decir, ¿de lo laboral te vas a ir a un juzgado de distrito? No, lo más triste y lo que he insistido aquí en tu programa, que 30 años de esfuerzo para consolidar una carrera judicial, pues se tiran a la basura. Personas que han sido capacitadas para llegar a la posición de juez de distrito, de magistrados de circuito, que no llegan a aprender, que no hay curvas de aprendizaje, porque ya saben hacer el trabajo y porque ganaron concursos de oposición, pues están dejándoselo a una preselección política, porque hay que insistir una y otra vez que esta reforma no tiene la intención de mejorar el sistema de administración de justicia. Esta reforma tiene la intención, 1, de venganza, 2, purga, acabar con todos los jueces y magistrados que estamos preparados. Sacar a los que eran malos. Pero hay un sistema, nosotros tenemos un sistema para hacerlo. Pero pues ese era el tema. ¿Y qué pasó? O sea, sí se ha hecho, sí hay magistrados en la cárcel y sí hay jueces en la cárcel, sí hay todo un sistema de rendición de cuentas. Sí, pero los han descalificado y han dicho que son corruptos, pero no han presentado pruebas. Ver, ¿dónde están las pruebas? Y lo ha generalizado, pues, no dice algunos, dice todos. Eso es lo más grave, porque el sistema se vuelve tortuoso, porque lo de menos es quien llegue a la boleta. Porque fíjate, aquí es el dato, en esta elección que se va a celebrar el primer domingo de junio, se va a votar, fíjate, por 940 puestos entre 5,274 candidatos. La locura, en la Ciudad de México, que se tiene que hacer por circuitos, hay 16 posiciones que son nacionales y va a haber 144 candidatos. En el primer circuito, además, se tiene que escoger pues, a los magistrados de circuito, a los jueces de distrito y a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, pues serían 234 posiciones que sumarían 1,404 candidatos, más los 144 de nivel nacional, 1,588 aspirantes en la Ciudad de México. Vamos a ver Guanajuato. En Guanajuato, pues igual, 16 posiciones nacionales, 144 candidatos. Se tiene que escoger 13 magistradas o magistrados de circuito y 14 jueces, más los 3 magistrados de sala regional. En total son 30 posiciones. Como por cada candidato, por cada posición hay 6 candidatos, suman 180 candidatos, más los 144 nacionales, 324 candidatos. ¿En una boleta? Bueno, boletas. Yo digo que va a ser un folleto. Sí, para que quepan todo, ¿no? Para poder llegar y votar en cuánto tiempo. El ministro González Alcántara... Pero esos son los tiempos, este es el costo de una elección, el costo mayor, yo así lo veo. Tú eres una persona, un enfermo, tienes que ir con el cardiólogo, porque es el especialista, te tienen que revisar el corazón, si es operación a corazón abierto, hoy hay nuevas tecnologías y ya no se necesita, pero es el corazón. Entonces te van a decir, ve con Juan acaba de salir, es médico general.
pero Juan, médico general, me va a abrir el corazón, me va a abrir para ver el corazón. Eso es lo peor, eso es lo que va a enfrentar el ciudadano. Sí entendemos esa parte de la corrupción que había, que tú dices hay jueces o trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la cárcel. Sí, habría que hacer una purga, una limpieza, pero no de esa forma. Mira, yo creo que aquí lo más grave es esto, que quien va a decidir tu vida, tu libertad, tu patrimonio, tus derechos familiares, es gente que no está preparada expresamente para desempeñar ese oficio. Sí, o sea, sí. Y que va a llegar a aprender. Pero además el sistema está hecho sin garantías judiciales. Entonces son jueces que van a tener que estar compitiendo en las elecciones y quedar bien con quien lo va a poner en la boleta. Sí. Porque los comités de selección, ya vimos quiénes integran los comités de selección, por lo menos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pues sabemos claro que va a responder un tema de cuotas. ¿Cuántos va a mandar Noroña? ¿Cuántos va a mandar Monreal? ¿Y a quiénes les cuadra el ojo el exministro Saldívar? Esos son los que van a llegar a la boleta. Si hay demasiados candidatos, pues ahora sí la tómbola, el sistema favorito científico de la 4T para seleccionar a quien va a decidir si te quedas en la cárcel o te vas libre. O sea, la verdad es terrorífico lo que se está haciendo en nuestro país. Y no puedes impugnar una decisión de ese tipo. ¿Quién te lo va a dar? Pero vas ¿quién? a apelar y vas a llegar con otra persona Igual, con las mismas condiciones. Con los mismos intereses que los primeros. Nada se puede hacer ya. Esto finalmente va a llegar a la Corte Interamericana. Creo que el camino lo están allanando para que esto llegue rápido a la Corte Interamericana. Nosotros tenemos todo listo. La relatora de Naciones Unidas ha condenado esta reforma, ha emitido una recomendación que no fue atendida por el gobierno mexicano, que incluso el ministro González Alcántara hace mención varias veces en su proyecto de lo que dijo la relatora de Naciones Unidas. Es decir, nosotros tenemos ya por prueba anticipada ante la Corte Interamericana. Pero ante una postura como la de Claudia o de Noroña, que dice ni un milímetro atrás, no hay poder en este planeta Tierra que nos haga cambiar. Así de ese tamaño, es decir... Pero frente a la comunidad internacional, frente a nuestros socios comerciales, frente al mundo, y bueno... Pues quedar mal, porque ni siquiera castigos económicos hay. ¿De qué tipo? Es decir, tuviera una sanción para México económica por la falta de un Estado de Derecho, no hay. Bueno. Es decir, esos son como, con todo respeto, como las mentadas de madre o las llamadas a misa, el que quiere vaya y el que no. Bueno, así lo están estableciendo ellos. Hay una ley que maneja el Departamento de Estado norteamericano para los violadores sistemáticos de derechos humanos, que es la que permite retirar las visas y congelar activos. Entonces, no es difícil que esa ley Magnitsky se aplique para los violadores sistemáticos de derechos humanos. Pero mira, yo creo que hay que... ¿Tú crees que Donald Trump, ahorita que hay elecciones este día en Estados Unidos, llegue a hacerlo? ¿O Kamala Harris? ¿Quién sabe? Pero en Estados Unidos hay muchos equilibrios. A lo mejor ellos no, pero la presión de pues todos los senadores, los diputados norteamericanos, de todos los inversionistas que tienen intereses en México, presionen para que el Departamento de Estado, como lo vimos con el embajador. Pues, Ken Salazar intentó presionar y no pasó nada más que después se sentó nuevamente con el presidente y así de fácil. Bueno, mira, yo creo que hay que tener esperanza en que las cosas cambien. Hay resultados, hay algunos otros ejemplos de la Corte Interamericana en algunas otras naciones donde hayan sido favorables. 16 casos tiene la Corte Interamericana sobre independencia judicial. Y en todos estos casos, pues se ha logrado, pues tanto la modificación de las disposiciones legales como el pago de las indemnizaciones a los jueces por las destituciones masivas. Pero no vendría a echar atrás una reforma al Poder Judicial de la Federación. Que puede ser materia de la litis, porque dentro de las garantías, dentro de una sentencia de la Corte Interamericana, viene un capítulo que se llama reparaciones y garantías de no repetición. Y para que en el caso concreto de México no haya repetición, ¿qué se necesita? Pues cambiar la Constitución. Híjole, eso llevaría años. Pero bueno, ese es el camino. México está... Hoy me llamó la atención que la Confederación Patronal de la República Mexicana sacó un comunicado hoy donde nos está diciendo que esta reforma judicial afectará que a México no lleguen 35,000 millones de dólares de inversión. Sí. O sea, es claro que los inversionistas no van a poner su dinero
en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay una judicatura profesional e independiente. ¿Cuál es el resultado? No va a haber crecimiento económico. México ha crecido 0.9% anual. ¿De dónde van a sacar el dinero para los programas sociales? Sagrando a la clase media, a los que sí pagamos impuestos. Por un lado, y por el otro, contratando créditos cada vez más caros. Sí, endeudando con una al país. tasa endeudando al país. Y si esto se vuelve el círculo venezolano de prosperidad que hemos visto ya muy claro con todos los migrantes venezolanos que pasan por nuestro país. Complicado el escenario, y veremos también en el transcurso de la semana, porque no se sabrá el día de hoy si es Kamala Harris o Donald Trump quien llegue al poder. Una situación complicada. Yo agradezco a Ariel Rojas Caballero, magistrado del Poder Judicial de la Federación, el que nos haya acompañado y nos haya abierto un poco el panorama en torno a esto que está viviendo México, una situación donde pues se termina la autonomía del Poder Judicial, de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, donde pues volvemos a una situación, un retroceso de muchos años, y donde lamentablemente pues es el ciudadano quien tendrá que pagar más los platos rotos. Así es. Sí. Perfecto. Yo me retiro. Por su atención, mil gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Conversando. Hasta pronto.